Dios les bendiga, hermanos y amigos que ven este video. Soy el pastor Gustavo Morales, pastor de la Iglesia Bautista Fundamental de México. Y los días miércoles estamos en la iglesia teniendo una nueva serie respecto a la ira. Comenzamos apenas este pasado miércoles y quiero compartir con ustedes este tema de la ira, ya que es algo con lo cual la mayoría de los seres humanos batallamos, incrédulos o creyentes, unos más, otros menos, en diferentes formas, en diferentes maneras de manifestar muchas veces la ira, algunos de manera extrovertida y violenta, explosiva, y otros quizá de manera introvertida y pasiva. Eso no quiere decir que es pacífica, sino al referirme a introvertido y pasivo, es que a lo mejor no va a manifestar su ira de manera violenta, explosiva, con gritos, con insultos, pero sí de manera introvertida empieza a amargarse, empieza muchas veces a guardar rencor, frustración, enojo, que a final de cuentas, tanto de una manera como de otra, es un pecado que lastima muchas veces nuestras vidas y la vida de otros. Dice Proverbios 12:16 que el necio al punto da a conocer su ira. Normalmente una persona que batalla con la ira y es explosivo, es violento, por todo se enoja, se irrita fácilmente, le catalogamos como una persona de carácter fuerte y decimos es que él o ella tiene el carácter muy fuerte. Cuando decimos eso nos referimos a que es una persona muy violenta, que se enoja fácilmente, que no le puede uno decir nada sin que explote. Hay muchos que batallamos con eso posiblemente. Hay otros que a lo mejor no lo manifiestan así, pero su ira a final de cuentas también es algo con lo cual otros se ven afectados, ella misma se ve afectado. Dice Proverbios 27, Proverbios número 27 en el versículo 3 de Proverbios 27:3 dice: pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Aquí dice que la piedra pesa, que la arena pesa también, pero más pesada que la piedra y más pesada que la arena, dice aquí que es la ira del necio. Esa ira que a lo mejor no manifiesta con insultos, con violencia, a lo mejor no manifiesta de manera explosiva, pero a lo mejor de manera introvertida, y esa persona es rencorosa, es prejuiciosa, está amargado, y a final de cuentas convivir con cualquiera, vamos a decirlo así, de estos dos tipos de necio, el que es extrovertido, explosivo, violento, gritón, y el que es iracundo pero introvertido, de manera entre comillas podemos decir más calmado o más calmada, de manera pasiva, pero que a final de cuentas es una persona negativa, es una persona rencorosa, es una persona prejuiciosa, amargada, causa igual de daño. El problema es que muchas veces no sabemos cómo tener dominio sobre la ira, cómo tener dominio en nuestro carácter, en nuestros pensamientos, en nuestra lengua, para no reaccionar como no debemos reaccionar, y como muchas veces lo hacemos de manera equivocada y terminamos lastimando a otros, lastimando el corazón de los que amamos, y cuando nos damos cuenta nos hemos equivocado. La mayoría batallamos con eso, en lo personal, ¿verdad? Al menos yo, ¿verdad? Sé que batallo con eso. Y yo creo que muchos que van a estar viendo el video también. Porque la gente con la que vivimos, vamos a ser más precisos, la esposa, su esposa, su esposo, sus hijos, los que nos conocen el día a día, saben realmente cómo somos, cómo es nuestro carácter, cómo es nuestra manera
dirigirnos, de comunicarnos, de tratar a otros. Entonces vamos a ver con la Biblia cómo es que podemos tener victoria sobre un pecado que muchas veces es destructivo a la vida de cada individuo como a la vida de los que le rodean. La ira puede destruir familias, puede destruir iglesias, puede destruir amistades, puede destruir las relaciones laborales, relaciones sociales, puede muchas veces costarnos muy caro y meternos en problemas a causa de la ira. Hay gente que termina en el panteón, que termina en la cárcel, que termina solo, sola, que termina destruido, destruida, sin familia, a causa de su ira. Bien, entonces vamos a ver qué dice la Biblia al respecto de la ira, ¿verdad? Y cómo podemos trabajar en ello. Primero es que tenemos que identificar que la ira se manifiesta de diferentes formas, ¿verdad? Muchas veces la ira viene acompañada de violencia. Puede ser violencia física, violencia verbal, psicológica, emocional. Una persona que es dado a la ira tiende a ser violento en estas maneras. Alguien que también batalla con la ira tiende a utilizar muchas veces la gritería, que la Biblia dice que la gritería es un pecado, es una obra de la carne también. Y muchas veces no hay quien se enoje y empiezan hablando y terminen gritando. La ira también se ve muchas veces manifestada a través del enojo. Y el enojo es algo que puede ser disimulado y disfrazado hasta en cierta manera de decir, pues me muestro serio, me muestro renuente, a disgusto con la persona, con alguna persona, por alguna circunstancia, por algo que a lo mejor no me pareció o sentí que me lastimó o que me ofendió, y entonces una manera de manifestar eso, molestia, ese desacuerdo es a través de ese enojo, que a lo mejor no voy a gritar, a lo mejor no voy a pelear, pero mostrándome serio, mostrándome indiferente, le estoy comunicando a la otra persona que estoy enojado, enojada con él o con ella. Entonces la ira también se manifiesta a través del enojo, a través muchas veces de los celos. Los celos muestran a una persona que es posesiva, una persona que quiere ejercer control, dominio sobre la vida de otra persona. Los celos no son exclusivos de una pareja, de un matrimonio. Hay padres que también son celosos con sus hijos y no en una buena manera. Sí hay que ser celosos con nuestros hijos en el sentido de guardarles del mal y de los malos, en el sentido de que haya en su vida justicia, santidad, temor de Dios. Sí, celosos en esos aspectos, es correcto. Pero cuando nos hablamos de este tipo de celos, son aquellos celos que son manipuladores, que son controladores, que son chantajistas, que muchas veces buscan ejercer control sobre la vida de otros, sea en el ámbito matrimonial o en cualquier otro tipo de relación entre los seres humanos, como padres e hijos, o como tener control sobre otras personas, sea familia, sean conocidos. Y muchas veces la ira va acompañada de celos. La ira también, otra manera de manifestarla es a través de la rebeldía. Una manera de mostrar que estamos en desacuerdo, que tenemos una molestia, por ejemplo, los jóvenes, una manera de mostrar que no están de acuerdo con las reglas que hay en casa, con las reglas que papá o mamá han establecido y que no quieren seguirlas porque les parece algo ridículo, les parece algo exagerado muchas veces, y su manera de decir no estoy de acuerdo y no lo voy a hacer es a través de la rebeldía. De esa manera muestran su ira, su enojo, su inconformidad, su desacuerdo ante esa situación. La mayoría de los seres humanos manifiesta su ira de manera equivocada, como lo hemos visto ahorita, de manera violenta, con gritos, con celos, con enojo, con rebeldía.
También los celos, también la ira se ve muchas veces manifestada a través de insultos. Cuando una persona ya no está dialogando, no está comunicando de manera correcta, se siente rebasado, se siente muchas veces que tiene la razón y no lo entienden o lo comprenden, o sencillamente busca herir, dañar, descalificar a la otra persona porque está enojado, enojada, va a recurrir a los insultos. Cuando se le acabaron sus argumentos, ¿verdad?, lógicos y justos, por decirlo de alguna manera, y no tiene cómo mostrar que la otra persona está equivocado o está equivocada, pues va a empezar a insultar. Y es la manera en que piensa él o ella que va a ganar una discusión o una pelea o una plática, o va de esa manera a descalificar a esa otra persona a través de los insultos. En fin, hay muchas maneras en que la ira se manifiesta. La ira entonces es un pecado que nos dice la Biblia que el necio al punto da a conocer su ira, y que también se pesa la piedra y la arena pesa, pero pesa más la ira del necio. Entonces vamos a ir viendo a través de las siguientes semanas cómo poder tener victoria sobre la ira, hermanos. Algunos aspectos que es importante en este video, solamente estoy dando la introducción a lo que es la ira, y vamos a ir desarrollando las características que la Biblia nos da de la ira y cómo podemos vencer la ira. Yo creo que es algo que, repito, todos batallamos sin excepción alguna. El hecho de que yo esté enseñando esto no quedo exento de eso. Algunos, como lo he dicho, de manera extrovertida y explosiva, y otros de manera introvertida y pasiva, pero a final de cuentas ambas maneras de manifestar la ira son destructivas para uno mismo y también para otros. Entonces vamos a ver cómo podemos vencer. La ira es un pecado con el cual no se puede vivir sin que nos destruya a nosotros y a los que nos rodean. O sea, nuestra ira tenemos que visualizar y comprender que tiene más alcance de lo que pensamos, porque a veces podemos destruir a otros con nuestras palabras, ¿verdad? Porque estábamos enojados y gritamos y insultamos y lastimamos a quienes nos rodean, a quienes nos aman y a quienes también amamos muchas veces, y a veces hacemos daño en esa manera. Y la ira también es destructiva para uno mismo, porque una persona iracunda a veces se vuelve negativa y prejuiciosa y no disfruta la vida, y se molesta cuando otros disfrutan la vida, y no es feliz y no deja ser feliz a otros. La ira también se manifiesta, como hemos visto, de diferentes maneras que muchas veces contamina nuestra vida y contamina la vida de otros, porque una persona iracunda es prejuicioso, ¿no? O sea, ya se empieza a hacer ideas de cómo le vieron, cómo le saludaron, cómo lo recibieron. Si ve a otros riéndose, ya está pensando, seguro se están riendo de mí. Si voltean hacia donde él o ella está, seguro me están criticando, seguro están hablando de mí. Entonces se vuelve una persona prejuiciosa, amargada, muy rencorosa, muy sentida, como diríamos muchas veces, porque eso es lo que tiene un iracundo. Por todo se siente, si le saluda, si no le saluda, si le invitan, si no le invitan, si le comentan, si no le comentan, por todo se enoja. Y es difícil convivir con alguien así, porque a veces uno dice, bueno, estaba bien, y hoy lo llaman así, ¿no? Una manera de justificar eso le llaman bipolaridad. Perdón, estoy tomando algo caliente porque a veces se me reseca un poco la garganta. Le llaman bipolaridad, pero es una manera de justificar no el error, sino el pecado de alguien, porque la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y le llaman bipolaridad porque si no, estaba bien y se enojó.
estaba tan contento y de repente se soltó hablando cosas que no, de repente empezó a gritar y le llaman bipolaridad para decir que es una enfermedad mental. La Biblia dice que eso es el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Entonces alguien que es iracundo tiende a ser inconstante en todos sus caminos, tiende a ser prejuicioso, tiende a ser sentido, como diríamos, tiende muchas veces a ser rencoroso, batalla en perdonar. La ira también manifiesta una falla en nuestra manera de comunicarnos con otras personas. Alguien decía que la ira es como un sensor, que Dios puso en nosotros ese sensor, como los hay en los automóviles, en los tableros de los automóviles. Hoy en día con la tecnología eso ha mejorado muchísimo. Con los sensores que un auto trae en el tablero pueden avisarnos si la llanta, si alguna de las llantas, de las 4 llantas del carro está baja de presión, y nos puede decir de qué lado y qué llanta es. Hoy con los sensores que trae en el auto, también si una puerta está abierta y cuál puerta es, de qué lado es. Si le falta aceite al carro, si le falta anticongelante, si requiere algún mantenimiento, el motor, los frenos, la transmisión. Y los sensores son para eso, para avisar que algo está próximo a fallar o está fallando y que necesita un mantenimiento o necesita un arreglo. Así la ira es un sensor en nuestras vidas que manifiesta que algo está empezando a fallar en nosotros o que algo está mal. En este caso, muchas veces cuando hay ira muestra que estamos comunicando y relacionándonos con otras personas de manera incorrecta. A veces en lugar de dialogar, en lugar de hablar, muchas veces el malentendido, tendemos a dar por hecho situaciones que no son y a lo mejor interpretar muchas cosas de manera equivocada, sea en palabras o en acciones. Pero la ira viene a mostrarnos que tenemos un problema de comunicarnos y de relacionarnos con otros, porque en lugar de dialogar, en lugar de hablar, muchas veces optamos por apartarnos y optamos por no hablar y optamos por mostrarnos indiferente, por mostrarnos molestos, por mostrarnos enojados y de esa manera darle a entender a la otra persona que algo no nos gusta, que estamos inconformes y decidimos muchas veces decir ya no le voy a hablar en lugar de aclarar. Ahora esto no siempre se puede, ¿no? Porque también la otra parte cuenta mucho, ¿verdad? Pero si muchas veces nuestra primera reacción es enojarnos porque no estamos comunicando y no estamos relacionándonos bien, donde quiera que estemos, sea en la casa, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en la iglesia, sea con familiares o sea con amigos, una persona iracunda batalla para comunicarse y relacionarse con otros. Tiende a mostrarse indiferente, a dejar de hablar y de esa manera ejerce una violencia emocional, psicológica, porque la otra persona dice, pues no sé qué pasó, no sé, de repente me dejó de hablar, de repente se fue, de repente ya no vino, ya no me visitaba, ya no me hablaba, y entonces la ira muestra una falta de comunicación y una falta en saber relacionarnos con otras personas. Pero también la ira manifiesta fallas y debilidades en nuestro carácter, que se manifiesta muchas veces en carnalidad y en pecado. La Biblia dice en Gálatas el capítulo 6, Gálatas capítulo 6, va a decir que cuáles son los frutos del Espíritu y el fruto, del Espíritu, y cómo se manifiesta este fruto en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza. Pero también nos dice aquí en Gálatas capítulo 5, perdón, dije 6, es capítulo 5, y nos dice aquí en el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, y da una lista de pecados, ¿verdad? En versículo 19 vemos pecados que tienen que ver en cuanto a la inmoralidad, en cuanto al cuerpo. Menciona ahí adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y luego menciona otros pecados que también se manifiestan de manera exterior, pero afectan y suceden primeramente de manera interior. Por ejemplo, dice idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Entonces, en esta lista de las obras de la carne se menciona el pecado de la ira, de los celos, de las contiendas, de las disensiones. Entonces, la ira muchas veces manifiesta fallas y debilidades en nuestro carácter que se manifiestan de manera carnal y de manera pecaminosa en nosotros. Y muchas veces el ser humano tratamos de encontrar una justificación a nuestro enojo. Y de decir, es que me enojo por culpa de él o de ella. Me enojo porque me hacen enojar. Me enojo porque me provocan. Me enojo porque no me obedecen o no hacen lo que digo. Y muchas veces justificamos nuestra ira de esa manera. Y creemos que es válida. Y creemos que eso nos da derecho a explotar, a gritar, a insultar, a violentar a otros, cuando no debe ser así, ¿verdad? Porque eso no nos da el permiso o la razón o la justificación de poder hacerlo. Entonces la ira, por donde se le quiera ver, la mayoría de las veces tiene que ver con carnalidad, con que estamos viviendo en la carne y no estamos guiados por el Espíritu, porque si estuviéramos guiados por el Espíritu, habría amor, habría gozo, habría paz manifestándose en nuestras vidas, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Pero como no lo hay celos, hay ira, hay disensiones, hay contención, hay diferentes obras de la carne, ¿verdad? Entonces, la ira, no hay manera en la Biblia, humanamente hablando, de justificar nuestra ira carnal y pecaminosa. La ira es también un indicador de que hay áreas en nuestra vida que requieren un ajuste e incluso en algunos casos un cambio radical. Mucha gente recurre a la terapia, recurre a hacer ejercicios de respiración para relajarse, para controlar su temperamento, para no explotar o, como decimos, salirse de sus casillas, y trata, ¿verdad?, de a muchos por medio de la terapia, muchos por medio de medicamentos, por medio de test, infinidad de cosas, sin necesariamente tener un resultado contundente, claro, porque la ira es un problema interno y tratamos de resolver algo interno, algo que tiene una raíz interna de manera externa sin obtener ningún resultado. Sin duda es que yo creo que debemos analizar nuestras vidas, ¿verdad? Y cómo es que la ira puede destruir nuestra vida, la vida de los que nos rodean, puede destruir nuestras relaciones laborales, familiares, sociales, de amistades de años, porque no tenemos un control sobre nuestra ira. Como decía al principio, la persona que es explosiva no es la que es de carácter fuerte, ¿verdad? Muchas veces es de carácter débil y muestra su inmadurez, como dice Proverbios, muestra también su necedad. Proverbios 12, que el necio al punto da a conocer su ira. Entonces estaremos viendo en un siguiente video algunas definiciones de la ira, ¿verdad? En la Biblia. Y bien, espero sea de ayuda, de bendición este video. Usted no se desanime si batalla con la ira, ¿verdad? Lo principal es reconocerlo, y una vez que reconocemos, trabajar y dejar que la gracia de Dios y su Espíritu Santo nos ayude
y nos dé la sabiduría que necesitamos para tener victoria sobre este pecado. Entonces vamos a seguir viendo más de esto. Que Dios le bendiga y estoy para servirle.